¿En qué contribuiste para que él se desarrollara socialmente? ¿Cómo le echaste tú la mano? ¿Cómo le ayudaste? Bueno, en un inicio no lo trataba diferente, era como otro compañero más. Creo que hubo algunas ocasiones que se acercaba y me decía como de, es que no entiendo esto, por ejemplo, no sé, en matemáticas, así. Y sí le ayudaba y así, si yo le había entendido el tema, porque pues, no le puedo explicar algo que pues, si yo no lo entiendo, pues, menos poderlo explicar. Entonces, o sea, sí hubo momentos en donde si él me pedía ayuda o así, yo le ayudaba en lo que podía como cualquier otro de mis compañeros. ¿Tú identificas si tuvo algún problema específico en su proceso de socialización? Pues en un inicio, la verdad yo siento que Roberto es una persona muy inteligente, o sea, que es capaz de hacer las cosas, pero también él como que se limita. O sea, él dice como de, bueno, entonces los maestros y los profesores saben que yo soy un caso especial y así, y había veces en los exámenes que no sé si porque le decían así, que hasta les preguntaba como de que si su examen era diferente. Entonces algunos profesores sí, porque no podían darle como en TDC, que no podían ser como temas, o sea, él es como de, esto está bien y esto está mal, como las matemáticas. Entonces, TDC yo siento que también se le complicaba mucho, pero él también se limitaba, no era como de, sí, yo voy a hacer las cosas, voy a entregar las tareas y todo para cumplir. Era como de, a veces, una vez me acuerdo perfectamente que agarró y le dijo, no me acuerdo a qué profesor, le preguntó que por qué no había traído su tarea. Y él respondió que porque no era la única tarea que tenía, que porque pues, tenía otras materias y otras tareas que entregar. Entonces el profesor, o sea, sí comprendió y dijo, bueno, está bien, puede ser que se veía muy presionado, pero eso lo dijo en una materia, en otra, entonces ya eran como varias materias y eso lo estaba tomando él como en beneficio hacia él, pero la verdad le estaba perjudicando porque sus calificaciones no eran buenas, no hacía él un esfuerzo más para poder salir adelante, aunque sí, yo siento que con el apoyo de todos en el salón así, pues puedo salir adelante. ¿Alguna vez te incomodó su presencia? ¿Alguna vez te enojó sus respuestas, sus actitudes? Trato de ser paciente con todos, aunque no siempre mi carácter lo da. Pero, por ejemplo, a veces cuando jugábamos deportes así era un poco extraño porque se te acercaba, pero no para hacerte daño ni nada de eso, sino como queriéndote quitar el balón. Así me pisó varias veces, me pateó y así. Pero pues es parte del juego, o sea, no puedes reprocharle nada de eso. Por algo estábamos en actividades físicas. Una vez, no fue que me molestara, pero sí había más primero, que es como la etapa que más nos costó acostumbrarnos a él, que era como de que se estiraba mucho. Entonces, no sé por qué cambié de lugar con una compañera y me tocó atrás de él. Entonces tiraba y casi te pegaba con los brazos. Entonces, pues nada más tú le decías como de Roberto, por favor no te estires, porque primero pues, no dejas ver a los demás compañeros, pues estaba hasta el frente. Y segundo, porque me puedes llegar a golpear o a lastimar. Y ya, pues ya te pedía perdón y ya se volvía. Pero después, no sé, como que era costumbre y se le olvidaba. Nada más era como ser constante para que aprendiera que no tenía que hacer eso, no porque estuviera mal, sino porque pues, no dejaba dar la clase o así.